Hola a todos, en este video vamos a ver algunos ejercicios correspondientes a la sección 15.3 del SIL sobre independencia de la trayectoria. ¿Sí? Vamos a comenzar con el ejercicio 4. En este ejercicio nos pide primero demostrar que la integral dada es independiente de la trayectoria y a partir de eso evaluar esa independencia de dos maneras. Por un lado, encontrar la función potencial phi y por el otro, integrar a lo largo de cualquier trayectoria conveniente entre los puntos. ¿Sí? Recordemos que esta independencia de la trayectoria justamente lo que nos dice es que podemos integrar a lo largo de cualquier trayectoria que una los puntos 0, 0 y pi sobre 2, 0 y esta integral nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a probar primero que la integral dada es independiente de la trayectoria. Notemos que tenemos una integral de la forma p diferencial x más q diferencial y. La forma más sencilla para probar que esta integral es independiente de la trayectoria es utilizar el teorema 15.3.4, ¿sí? Que como en este caso tenemos dos funciones p y q que son continuas en todo el plano R2, si probamos que las derivadas cruzadas son iguales, entonces sabemos por este teorema que el campo es conservativo y la integral es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que la derivada de p con respecto a y es igual a la derivada de q con respecto a x. Bueno, tenemos entonces p de xy, que es coseno de x por coseno de y, y q de xy, 1 menos seno de x por seno de y. La derivada de p con respecto a y, coseno de x es una constante, y la derivada de coseno de y es menos seno de y. Ahora derivamos q con respecto a x, la derivada de 1 es 0, seno de y es una constante y la derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Entonces vemos que las derivadas cruzadas son iguales y por lo tanto la integral, el campo es conservativo y la integral es independiente de la trayectoria. Pasemos ahora al cálculo de la función phi. ¿Cómo calculamos la función phi? Queremos buscar una función, ¿sí?, phi cuya derivada con respecto a x nos dé p y cuya derivada con respecto a y nos dé q. Entonces, para encontrar esta función tenemos que integrar p con respecto a x e integrar q con respecto a y. Entonces, si quiero integrar p con respecto a x, coseno de y es una constante y la integral del coseno de x es seno de x. Por otro lado, si quiero integrar q, ¿sí?, la integral de 1 es y, seno de x es una constante y la integral de menos el seno de y es el coseno de y. ¿Sí? Notemos que cuando yo integro la función phi, ¿sí?, cuando yo integro p y q para obtener la función phi, mi función phi puede ser esto que yo integré más algo que depende de y, ¿sí?, o esto que yo integré más algo que depende de x, ¿sí? Entonces mi función phi, ¿qué va a ser? Fíjense, este término se repite en las dos integrales. Seno de x por coseno de y. En este caso, en el caso de la integral p, yo aclaré que puede haber otro término que solo dependa de y, ¿sí?, que es el que aparece acá, este y. ¿Sí? Entonces mi función phi queda determinada por y más seno de x coseno de y más posiblemente una constante. ¿Sí? Fíjense que el inciso A nos dice encuentre una función potencial. Con los datos que tenemos, esta función C puede ser cualquier constante. Ahora pasamos al inciso
para chequear que hayamos calculado bien la función phi, lo que podemos hacer es calcular el gradiente de phi y chequear que nos dé p en el primer término y q en el segundo término. ¿Sí? Si ustedes derivan esto con respecto a x, le va a quedar p, y si derivan la función con respecto a y, les va a quedar q como corresponde. Entonces, utilizando que conocemos la función phi, podemos usar el teorema fundamental, el teorema 15.3.1, ¿sí? Entonces, sabemos que esta integral entre 0,0 y pi sobre 2,0 es phi evaluada en el extremo superior de la integral menos phi evaluada en el extremo inferior de la integral, ¿sí? Si resuelven eso, van a ver que les va a dar 1. Pasamos entonces a calcular la integral a lo largo de cualquier trayectoria conveniente de puntos. Entonces tenemos que hacer una trayectoria entre 0,0 y pi sobre 2,0, ¿sí? El y queda fijo y el x tiene que ir desde 0 hasta pi sobre 2. Entonces la forma más sencilla de calcular esta trayectoria es, por ejemplo, si queremos considerar a t entre 0 y 1, dejar y fijo, que sea 0, y x sea pi sobre 2 por t, ¿sí? Entonces cuando t vale 0 estamos en 0 y cuando t vale 1 estamos en pi sobre 2, que es a lo que queremos que llegue x. Entonces, si ya tenemos x y y de esta forma, nuestra función r de t queda determinada por pi sobre 2t por el versor y, ¿sí? Entonces, a partir de x e y sabemos que el diferencial de x es pi sobre 2 y el diferencial de y es 0. Si vamos ahora a lo que es nuestra integral para poder reemplazar los valores, lo que tenemos es que esta integral ahora, si lo consideramos en esta trayectoria, en la trayectoria de r, el t va a variar de 0 a 1, ¿sí? Fíjense que como el diferencial de y es 0, este término se va a anular y solo me va a quedar este término en la integral. Coseno de x, que es pi sobre 2 por y, coseno de y, que es coseno de 0, y el diferencial de x, que ya dijimos que era... perdón, acá me falta un diferencial de t. Es pi sobre 2 diferencial de t. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral entre 0 y 1 de pi sobre 2, coseno de 0 es 1, coseno de pi sobre 2 por t, ¿sí? Evaluamos, hacemos la integral, esta integral es seno de pi sobre 2 por t, y cuando evaluamos entre 0 y 1 nos da nuevamente 1, lo mismo que nos dio en el caso anterior, como corresponde porque el campo es conservativo y la integral es independiente de la trayectoria. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. En este caso, en el ejercicio 12, nos pide determinar si el campo vectorial dado es un campo conservativo. Y si es así, encontrar la función potencial para f, ¿sí? Como vimos antes, tenemos una función f, ¿sí? Donde p es 2x y al cubo y q es 3y cuadrado por x cuadrado más 1. Nuevamente, tanto p como q son continuos en todo el plano de R2, ¿sí? Por lo tanto, podemos utilizar nuevamente el teorema 15.3.4 y para probar que el campo vectorial es conservativo, chequear que las derivadas cruzadas sean iguales, ¿sí? Entonces, determinamos p, determinamos q y calculamos las derivadas. Si queremos calcular la derivada de p con respecto a y, 2x es constante, la derivada de y al cubo es 3 por y cuadrado, entonces obtenemos 6x
por y cuadrado. Si queremos calcular la derivada de q con respecto a y, podemos hacer primero la distributiva. Nos queda que q es 3 por y cuadrado por x cuadrado más 3 por y cuadrado. Cuando integramos con respecto a x, perdón, cuando derivamos con respecto a x, este término no depende de x, nos da 0, y al integrar, al derivar este término, la derivada de x cuadrado es 2x, entonces nuevamente nos queda 6x y cuadrado. Como las derivadas cruzadas son iguales, estamos probando que el campo es conservativo, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la función potencial para f. ¿Cómo calculábamos esa función potencial? Dijimos que integramos p con respecto a x y q con respecto a y, ¿sí? Entonces si integro p con respecto a x, esto me da y cubo es una constante, me queda x cuadrado por y cubo más una posible función que dependa de y o que sea constante. Y si integramos q con respecto a y, ¿sí? X cuadrado en este caso es una constante, entonces nos queda y al cubo por x cuadrado más y al cubo más alguna función que puede depender de x o ser constante, ¿sí? Entonces a partir de estas dos integrales, notemos que el término x cuadrado y al cubo se repite en ambas funciones y tenemos un término más que es el que corresponde a y al cubo, ¿sí? De nuevo más alguna posible constante, ¿sí? Con esto concluye el ejercicio 12. El ejercicio siguiente tiene el mismo enunciado. El ejercicio 16 también me pide determinar si el campo vectorial dado es un campo conservativo y encontrar la función potencial. En este caso tenemos p de xy, que es 2 por e a la 2y, y q de xy, que es x por e a la 2y. Si derivamos p con respecto a y, ¿sí? 2 es una constante, la derivada de la exponencial es la misma, entonces nos queda 2 por e a la 2y por la derivada del argumento, que es 2, entonces nos queda 4 por e a la 2y. En el caso de q, toda la exponencial es, si quiero derivar con respecto a x, se mantiene constante y la derivada de x es 1, entonces la derivada de q con respecto a x es la exponencial, ¿sí? En este caso, las derivadas cruzadas son distintas, por lo tanto el campo no es conservativo y no vamos a poder encontrar una función potencial para f. Pasamos ahora al ejercicio siguiente. En el caso del ejercicio 24, nos pide mostrar que la integral dada es independiente de la trayectoria, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos una función de un campo vectorial en x y z, ¿sí? Entonces lo que tenemos que chequear son todas las derivadas cruzadas. Tenemos que p es 2x más 1, q es 3y cuadrado y r es 1 sobre z. Noten que en este caso las funciones p y q son continuas en R2, pero la función r en 0 tiene una discontinuidad. Sin embargo, estamos considerando las trayectorias entre los puntos 1, 2, 1 y 3, 4, 1, ¿sí? No se considera z igual 0. Fíjense que incluso el z está fijo en 1, ¿sí? Los valores que se mueven son los correspondientes a p y a q, que son continuos en R2, ¿sí? Entonces en este caso también podemos usar la versión en 3 dimensiones del teorema 15.3.4. Tenemos entonces p, q y r. Si se fijan, p de solo depende de x, entonces las derivadas con respecto a y y con respecto a z son 0.
Q solo depende de Y, entonces las derivadas con respecto a X y a Z son 0. Y R solo depende de Z, entonces las derivadas con respecto a X y con respecto a Y son 0. Por lo tanto, como todas estas derivadas son ceros, todas las derivadas cruzadas que yo tengo que chequear para saber si la integral es independiente de la trayectoria son iguales a 0 y por lo tanto el campo es conservativo. Para calcular esta integral vamos a calcular phi. Entonces nuevamente hacemos la integral de cada uno de P, Q y R. P con respecto a X, ¿sí? Nos queda x cuadrado más x más una posible función que depende de las otras variables, y z. Si integro Q me queda y al cubo más una posible función que dependa de x y de z. Y si integro R nos da logaritmo de z, ¿sí? En este caso z toma valores positivos, así que no hace falta ponerle el valor absoluto, más una posible función que depende de x y de y. Entonces phi queda dada por x cuadrado más x y al cubo más logaritmo de z más una posible constante. Calculamos entonces la integral independiente de la trayectoria haciendo phi en el extremo superior de la integral menos phi en el extremo inferior, y esto, si hacen los cálculos, les da 22. Pasamos entonces al último ejercicio. Pasamos ahora entonces al ejercicio 34. En este ejercicio nos pide demostrar que el campo vectorial dado f es conservativo y que evaluemos la integral de línea, ¿sí?, sin determinar la función potencial, ¿sí? En los ejercicios anteriores, si calculábamos que el campo vectorial era conservativo, calculábamos la función potencial phi y resolvíamos a partir de esa función potencial la integral de línea. En este caso nos está pidiendo explícitamente que no lo hagamos de ese modo, ¿sí? Entonces, primero tenemos que probar que el campo vectorial f es conservativo. Nuevamente, si analizamos P, Q y R, son funciones continuas y definidas en todo el plano R3, ¿sí? Y por lo tanto podemos aplicar nuevamente la generalización a 3 dimensiones del teorema 15.3.4. Calculamos entonces las derivadas, ¿sí? P es seno de I, entonces la derivada con respecto a I es coseno de I. La derivada con respecto a Z es 0 porque no depende de Z. Q es x coseno de I, entonces si derivo con respecto a x me queda coseno de I. Si derivo con respecto a Z me da 0. Y como R depende solo de Z, tanto la derivada con respecto a X como la derivada con respecto a Y da 0, ¿sí? Una vez que calculé todas las derivadas, verifico que todas las derivadas que tienen que ser iguales lo son y por lo tanto el campo es conservativo, ¿sí? Como este campo es conservativo, es independiente de la trayectoria. Nosotros acá tenemos una trayectoria, ¿sí? Una curva, sabiendo que t varía entre 0 y 1, nos pide que calculemos la integral sobre esta curva de este campo vectorial. Pero además, notemos que esta curva es bastante fea como para calcularlo. Tenemos exponenciales y raíces. Si nosotros sabemos que el campo es conservativo y por lo tanto es independiente de la trayectoria, no es necesario complicarnos el cálculo de la integral con esta trayectoria. Podemos tomar una trayectoria mucho más simple que vaya desde el punto inicial al punto final. Entonces eso es lo primero que vamos a calcular.
cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Entonces tenemos r de t dado de esta forma, t varía entre 0 y 1, calculamos cuánto es r0, nos da 0, el origen 0, 0, 0, y calculamos cuánto vale r de t en 1, y nos da el punto 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces podemos tomar una trayectoria distinta, una curva distinta que vaya de este punto a este punto y nos debería dar el mismo valor de la integral de línea. Vamos a considerar entonces R1 de t, por ejemplo, que sea t por el versor i más t por el versor j más t por el versor k, variando también t entre 0 y 1. ¿Sí? Notemos que la derivada de esta función nos va a quedar el versor i más el versor j más el versor k. ¿Sí? Esto lo vamos a necesitar para calcular la integral de línea. ¿Sí? Pasamos ahora entonces a hacer el cálculo de la integral de línea. ¿Sí? Entonces sabemos que esta integral de línea la podemos escribir en la nueva trayectoria como la integral entre 0 y 1 de r por su diferencial de r, ¿sí? Con respecto a t ahora. Entonces, fíjense que si hacemos este producto, nos queda seno de t más t coseno de t más t cuadrado, toda esta integral con respecto a t entre 0 y 1. Si integramos, la integral del seno de t es menos coseno de t. Si integramos t por coseno de t, esto se puede integrar por partes y les va a dar t seno de t más coseno de t. Y por último, la integral de t cuadrado es t cubo sobre 3. Fíjense que menos coseno de t se cancela con coseno de t y les queda t seno de t más t al cubo sobre 3. Cuando evaluamos entre 1 y 0, ¿sí? Esto nos da seno de 1 más 1 sobre 3 y obtuvimos el resultado de esta integral de línea. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos con los ejercicios de esta sección. Nos vemos en el foro de consultas.